¿Te imaginas un día de tu vida sin la inteligencia artificial? Tal vez creas que no sería nada extraordinario. A fin de cuentas, puedes pensar, no tienes un robot en casa, ni tampoco lo usas en tu trabajo. Sin embargo, llega el momento de transportarte, abrir tus correos electrónicos y redes sociales y terminas en un cajero automático. Es en ese preciso momento en que te das cuenta de que todo el tiempo te rodeaste de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Se le llama así a la simulación que realizan determinadas máquinas y sistemas informáticos de los procesos de inteligencia humana. Este concepto abarca desde la automatización de procesos hasta la robótica avanzada. Existen varios criterios para clasificar la inteligencia artificial. Uno de ellos la divide en dos grandes tipos: inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil se conoce también como inteligencia artificial estrecha y agrupa a los sistemas concebidos y entrenados para una tarea particular. Los asistentes virtuales son un ejemplo de IA débil. La inteligencia artificial fuerte engloba a sistemas de IA que poseen habilidades cognitivas humanas generalizadas. Estos sistemas son capaces de resolver tareas desconocidas, pues cuentan con la inteligencia para encontrar una solución. Los procesos que sustentan la inteligencia artificial son el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. El aprendizaje incluye la adquisición de la información y de las reglas para su uso. Los sistemas de inteligencia artificial utilizan el razonamiento para arribar a conclusiones sobre la base del uso de las reglas aprendidas. Esto a su vez trae como consecuencia la autocorrección. La inteligencia artificial, ya sea débil o fuerte, está presente en muchas de las facetas de nuestras vidas. Pero, ¿cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí? A continuación, te lo mostraremos. La idea de crear inteligencia artificial desafía a los seres humanos desde tiempos remotos. Entre los mitos y leyendas de la antigua Grecia, se destaca el de Galatea, escultura de Pigmalión, a la que los dioses le conceden el don de la vida. Según la mitología griega, los trípodes fabricados por Hefesto servían en las fiestas y banquetes de los dioses. En su fragua mística, el dios herrero también creó unas ayudantes de metal para asistirlo en su trabajo diario. Ya en la Edad Media, varios textos místicos hacen referencia a la figura del golem. Este término de origen judío describe a un ser animado, creado mágicamente a partir de materia inanimada. Y probablemente el antecedente de la inteligencia artificial, que más se conoce en la literatura, se trata de Frankenstein, escrito por Mary Shelley en el siglo XVIII. La palabra robot es mencionada por primera vez en la obra de teatro checa, RUR. Es la historia de unos seres artificiales con características humanoides. Creados para ayudar a la humanidad, finalmente terminan destruyéndola. Es cierto que estos ejemplos pertenecen al campo de la ficción. Sin embargo, han servido como inspiración a numerosos investigadores en su búsqueda incesante por el surgimiento y consolidación de la inteligencia artificial. Aunque los primeros referentes históricos se remontan a los años 30, con Alan Turing, llamado el padre de la inteligencia artificial, se considera que el punto de partida es el año 1950, precisamente cuando Turing publica el artículo Maquinaria, Informática e Inteligencia, en donde se hacía la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y proponía un método para determinarlo. Los fundamentos teóricos de la IA se encuentran en el experimento que propone en dicho artículo y que pasó a denominarse test de Turing, que sigue estando vigente en la actualidad y es motivo de estudios e investigaciones continuas. El estudio de la evolución IA puede dividirse en tres grandes etapas.
La primaria de 1956 a 1970. El año 1956 marca un hito trascendental para el surgimiento y evolución de la inteligencia artificial. En este año se produce la Conferencia de Dartmouth, en la que participaron, entre otros, John McCarthy, profesor y famoso matemático. McCarthy, creador del conocido lenguaje Lisp, fue también quien nombró a la nueva ciencia que surgía, con el nombre de inteligencia artificial. A partir de esta reunión, comienzan a distinguirse dos tendencias en el estudio de la inteligencia artificial, el conexionismo y la ingeniería del conocimiento. En esta primera etapa, a pesar de crearse las bases para el desarrollo posterior, las investigaciones de ambas tendencias tuvieron una limitación en común, promovieron expectativas exageradas. En la etapa de prototipos que abarcó los años de 1971 hasta 1981, se desarrolla un análisis crítico dirigido a comprender las causas de los fracasos obtenidos en el periodo anterior. Al profundizar en el análisis, se descubre que a la IA le faltaba la consideración de un elemento muy importante, el conocimiento heurístico, el cual es un tipo especial de conocimiento usado por los humanos para resolver problemas complejos. Este descubrimiento condujo a la inclusión de la experiencia como variable en los sistemas de inteligencia artificial. Fue en 1965 que Joseph Weizenbaum, del MIT, creó a Elisa, el primer bot conversacional. Su propósito fue el de pretender engañar a un humano haciéndole pensar que estaba hablando con otra persona. La etapa que transcurre entre 1981 y la actualidad ha sido denominada como la de difusión industrial. Esto se debe al hecho de que los prototipos salen de los laboratorios y universidades para entrar en el mundo de la producción y el mercado. El año 1997 es considerado por algunos historiadores de la IA como el punto de inflexión en donde comenzó a oírse de la inteligencia artificial fuera de los ámbitos académicos y de investigación. En este año, el supercomputador Deep Blue de IBM le ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. En 2011, grandes multinacionales como Apple, Google y Microsoft lanzaron al mercado aplicaciones móviles de recomendaciones. Ya para el año 2018 la IA se asienta en sectores productivos como el automotriz. Durante la pandemia de COVID-19, los avances de la IA en el ámbito de la salud son aprovechados en la utilización de sensores térmicos automatizados y el control de los focos de contagio. En 2022, se ha incrementado el uso de los dispositivos controlados por voz, no solo por su uso doméstico, sino por el crecimiento de su implantación en oficinas y áreas de trabajo. Las perspectivas casi ilimitadas de la inteligencia artificial han propiciado que se abra un necesario debate sobre responsabilidad ética, ya que debe ser manejada bajo sólidos valores humanos. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es parte de nuestro día a día, y va a tener un papel muy significativo en el futuro de la tecnología mundial. Y aunque son muchos los que vaticinan una gran evolución de la IA en los próximos 40 años, debido a la aceleración del desarrollo de esta tecnología, lo cierto es que nadie puede asegurarlo al 100%, y que deberemos esperar para ver cómo evoluciona. Emocionante, ¿verdad?